gracias a Dios por este hermoso tiempo de adoración conjunta que hemos podido llevar en esta noche. Hermosas cada una de las canciones escogidas, preparadas para adorar juntos a Dios. Una de ellas hablaba muy especial conmigo cuando decía: rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar lanzó mi maldad. Yo no sé cómo ha sido su vida, pero sé cómo ha sido la mía. Tengo en claro de dónde me rescató el Señor y la oportunidad grande y nueva que me dio. Y valoro tanto eso, hermanos, de tal manera, porque sé que no hubiera yo podido jamás comprar el favor de Dios. No hubiera podido acercarme a alguien que hubiera sido influyente delante de Dios para que Él hubiera realizado en mí una nueva obra, una nueva vida. Y sin embargo, la misericordia y el amor del Señor se extendió a mi favor. Esta noche vamos a dar lectura al libro de Hechos, capítulo 5, verso 42, que es el último verso del capítulo 5 del libro de los Hechos. Y mientras usted lo busca, mientras también vemos si lo podemos colocar en pantalla, es la segunda de las diapositivas, recordamos que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la narrativa del comienzo y del inicio de la iglesia del Señor Jesucristo, que fue escrito por el evangelista Lucas. Lucas escribió, además del evangelio que lleva su nombre, también este registro de los hechos de los apóstoles, el cual es hermoso. Y quisiera animarle en este tiempo a que se zambullera en las páginas del Hecho de los Apóstoles para ver las cosas tremendas que Dios ha hecho en la historia y recordarle que es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy y será el Dios de siempre. Es decir, que Él no ha cambiado. Amados, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 42, dice la palabra de Dios: y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Este texto se refiere a la acción que cada uno de los discípulos del Señor Jesús realizaba en aquella época. Todos sabemos que allí en el final de San Mateo capítulo 28 Jesús le habla a los discípulos y les dice: vayan. En la versión de muchos de ustedes estará el id, vayan. Y ese vayan significa no justamente quédense a esperar que la gente venga. Significa no justamente hagan una convocatoria, sino que la orden es clara y es contundente. Es necesario salir, ir al encuentro, es necesario moverse, es necesario dejar la comodidad y salir en búsqueda de aquello que Jesús vino a buscar, que eran los perdidos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado, y aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Termina así aquella gran comisión de Mateo 28. Pero no los mandó el Señor Jesús así nomás con el conocimiento teórico práctico de haberlos entrenado durante 3 años en un cara a cara de ver cosas maravillosas y extraordinarias, sino que antes de eso hay algo categórico, crucial en la vida de los apóstoles, que es lo que sucede en el libro de Hechos cuando comienza esa promesa que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Dónde? Aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Es decir, que los envía, pero no los envía con las manos vacías. No los envía sin recursos, sino que los envía infundidos, palabra contemporánea, empoderados. Palabra que no existía hace tantos años atrás. Empoderados.
El poder del Espíritu estaba con ellos, por eso los discípulos no tenían inconveniente y no tenían problemas en hacer aquello para lo cual Dios les había enviado. Nosotros vemos ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos cómo ellos esperaban la llegada del Espíritu Santo. Y ya después comenzamos a ver aquel hombre, aquel varón que todos recordamos su encuentro aquella mañana mientras lavaba redes. Pedro, aquel Pedro impulsivo. ¿Se acuerda de ese Pedro? El arrebatado. El Pedro negacionista. El mismo Pedro arrebatado era aquel que después negó 3 veces al Señor. El Pedro restaurado, aquel que habiendo dejado las cosas del reino volvió a la vida antigua y sin embargo el Señor lo espera a la orilla con un banquete, con una comida preparada, no solo para alimentarlo y saciar su hambre, sino para transformarlo y restaurarle en la visión de lo que un día, para lo cual había sido llamado, un pescador de hombres. Ese Pedro que de golpe y porrazo saca una espada y le corta la oreja a un soldado. ¿Usted imagina que Pedro le tiró el espadazo a la oreja? Seguro que no. Le apuntó al medio de la cabeza, pero algo sucedió para que le rebanara la oreja. Pero ese Pedro es ese Pedro que nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, levantando la voz ante una multitud y diciendo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. La promesa de Dios es para todos los que el Señor invite, para todos los que el Señor convoque. Allí está Pedro, empoderado en el poder de Dios, llevando el mensaje para lo cual un día fue invitado, convocado. Ahí lo vemos a este varón. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Se dirige al templo en la hora de la oración y se encuentra con un minusválido, con una persona con una deficiencia física. Esa persona se encargaba de pedir limosna y ahí está Pedro, una vez más. Y sabiendo el poder de Dios que fluía a través de él y el respaldo que tenía y la autoridad que le había sido dada y conferida, se dirige a esa persona y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La manifestación del poder de Dios comienza a hacerse evidente en medio al mover de todos y cada uno de aquellos apóstoles y de aquellos hijos de Dios que estaban juntos el día que el Espíritu Santo vino sobre ellos. A consecuencia de eso, comienza a conmoverse el entorno social en el cual se movían. Las autoridades se sienten molestas, las autoridades religiosas se sienten ofendidas y comienza a surgir levantamiento y complot en contra de los discípulos. Comienzan a perseguirlos, a cuestionarlos, a difamarlos, comienzan a perturbarlos, a molestarlos y a consecuencia de eso también comienzan a hostigarlos físicamente. ¿Fue esto un motivo para que abdicaran de su fe? ¿Fue esto un motivo para que abandonaran sus convicciones? ¿Fue esto un motivo para que se escondieran y dejaran de hacer la obra para lo cual el Señor les había llamado? No, al contrario, mis queridos hermanos. Dice la Escritura en Hechos 4, verso 20, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Tremendo. Están definidamente decididos a cumplir aquello para cual Dios los había enviado y que era nada más ni nada menos que comunicar la buena noticia del Evangelio allí donde ellos se encontraban. En ese momento el lugar era Jerusalén. Más tarde vendría sobre el lugar, aunque la Biblia no lo exprese claramente, vendría sobre el lugar
una gran persecución. Y esa persecución redundaría en un desparramo de los discípulos. Y uno se pregunta a veces, ¿por qué esto sucede? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió ahí? ¿Por qué el Señor permitió que esto sucediera y que la iglesia no permaneciera junta y creciera y fuera brillante y deslumbrante en ese lugar? Porque el propósito de Dios era justamente que a través de la persecución ellos se desparramaran. Y al desparramarse, a medida que se iban en distintas direcciones y en distintos sentidos, el mensaje iba con ellos. El mensaje se amplificaba. Más personas en otros lugares llegaban a conocer de Cristo y así la iglesia crecía territorialmente. Lo cierto es que en el capítulo 4, después de ver tantas maravillas, milagros, acciones que los discípulos hacían, nos encontramos con algo interesante. Los últimos de los versículos dan cuenta de una persona llamada Bernabé o José de Chipre. Una persona que viendo la iglesia crecer, la iglesia evolucionar, la iglesia desarrollarse, tiene la lucidez y el llamado de parte de Dios a ser parte del crecimiento de esa iglesia. ¿Y con qué? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Bernabé vende un terreno que era de su posesión y entrega a los apóstoles el dinero, la cuantía del valor de esa tierra. Invierte en el reino de los cielos para que las necesidades que había en medio de la iglesia puedan ser suplidas, pero además entiende que detrás de eso había una acción que habría de potenciar el mensaje del Evangelio. Si bien Bernabé hace esto, en el capítulo 5 de Hechos, y ya cerquita vamos a llegar al que le va a dar sentido al mensaje de hoy, en el capítulo 5 comienza la historia con Ananías y Zafira. Un matrimonio que viendo lo que hizo Bernabé, hizo una vulgar imitación con un engaño que no fue pasado por alto de parte de Dios. Vendieron ellos también un terreno que tenían, pero se pusieron de acuerdo en traer una parte de lo que habían vendido y entregarla a los apóstoles, intentando decir que ese era el valor por el cual habían vendido. ¿Sabe que Dios no deja pasar ese atropello, esa falta de respeto, esa ofensa? Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Entonces, primero aparece Ananías y trae una cuantía y la presenta, y Pedro le pregunta, ¿por esta suma vendiste? Sí, por esta suma. Inmediatamente el juicio de Dios cae sobre esta persona y muere en ese lugar. Más tarde viene la esposa, es interrogada al respecto. ¿Ustedes vendieron por esta suma? Sí, también. Inmediatamente también viene el juicio de Dios. No porque Dios estuviera sintiéndose burlado en cuanto a lo que significaba el valor económico, sino porque el corazón de ellos verdaderamente encerraba engaño, mentira, fraude. Y es lo que Dios no admite en ninguno de sus hijos. Dios juzga la vida de este matrimonio, haciéndoles que esto sea de ejemplo para todos los que estaban allí. Capítulo 5 comienza así, pero termina ahí con el verso 42. Termina ahí cuando nos dice que todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias de Cristo Jesús. La iglesia ha sido llamada desde el inicio, desde el comienzo, desde el principio, a ser un instrumento de anunciar y de enseñar las buenas noticias de Cristo Jesús. Y ese mismo principio que operó para aquella iglesia inicial, aquella iglesia primitiva, es el mismo principio válido, competente para nosotros en el día de hoy. El Señor nos invita a que también nosotros anunciemos y enseñemos acerca de nuestro Señor Jesús a todos aquellos que no conocen y a los que conociendo necesitan abundar en
conocimiento aún más. Se trata de conocer y proseguir a conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos a ver 3 aspectos especiales que encierra este versículo. El primero de ellos, ¿cuándo los discípulos debían realizar esta tarea que el Señor le había encomendado? La respuesta está ahí cerca. Y está ahí en el texto. Todos los días. Todos los días. Hermanos, la vida del cristiano no reconoce feriados. La vida del cristiano no reconoce periodo jubilatorio, retiro voluntario. La vida del cristiano es 24/7. Todo el tiempo, todos los días, absolutamente todos. Por eso, cada uno de nosotros debemos pensar y repensar de qué manera nosotros llevamos adelante la misión que el Señor le encomendó a la iglesia y nos encomendó a cada uno de nosotros, porque todos somos la iglesia. De qué manera nosotros cada día estamos cumpliendo con esa gran comisión. Así como estos discípulos enseñaban, así como estos discípulos anunciaban, también nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos involucrarnos, debemos tomar parte activa, debemos sentir que somos protagonistas porque hemos sido invitados y convocados con ese fin. No somos espectadores. No nos llamó el Señor para formar parte de la platea. No nos llamó el Señor para formar parte de aquellos que tienen una vista privilegiada de los acontecimientos. Nos llamó el Señor a estar donde las cosas suceden, siendo parte de lo que sucede. ¿Ha pensado en eso? ¿Se ha detenido a considerar si usted está siendo parte de la obra de Dios? ¿Cuándo? ¿Todos los días? Es todos los días. Y todos los días usted puede ser parte de la obra de Dios cuando usted ora y cuando usted intercede. Cuando usted trae a memoria las necesidades del cuerpo de Cristo, las necesidades de la iglesia local, las necesidades de la iglesia del Señor esparcida sobre toda la faz de la tierra, usted forma parte de eso. Cuando usted testifica, cuando usted da testimonio, cuando usted cuenta lo que el Señor ha hecho en su vida, usted está siendo parte de lo que el Señor le encomendó, de lo que el Señor le pidió. Y esto es, hermanos, intransferible. Es una responsabilidad personal que la tiene que asumir porque le toca de forma única, distintiva, personal, y va a tener que dar cuentas un día si usted hizo o no hizo la obra del Señor. Hoy tenemos tantas facilidades, hoy tenemos tantas posibilidades, hoy existen tantos medios para poder testificar y hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de quién es. Solamente por recordar este instrumento, colocar un versículo, un devocional, enviar, poner un estado, ya es suficiente. Porque no solamente usted va a estar siendo un instrumento de bendición para sus hermanos que tal vez sean sus contactos naturales por ser parte de la familia de la fe, sino que también usted va a estar alcanzando y dando a conocer su fe a aquellos que le conocen por otras razones y motivos y a los cuales usted tal vez nunca le ha testificado que es creyente, que ama, que sirve a Cristo, su Señor. Por lo tanto, usted tiene una posibilidad todos los días de servir al Señor a través de la oración, a través de la manera de testificar de distintas maneras. Hágalo para que aquello que el Señor nos ha pedido pueda ser respondido y cumplido por nuestra parte. En segundo lugar, ¿qué hacían los discípulos? Dice la Escritura que enseñaban y anunciaban. Y esa es la tarea discipular. Enseñar al respecto de las cosas del reino de Dios no es otra cosa que hacer un discípulo. Siempre decimos que aquellos que se acercan al Señor por primera vez, que escuchan hablar, que forma parte de lo que es anunciar, son
esas criaturas que pasan de ser una criatura, un ser natural, a ser un creyente. Pero cuando ya comenzó a ser creyente porque creyó justamente, ahí comienza la tarea de comenzar a formar un discípulo. Ese es el proceso de la enseñanza. La iglesia tiene que enseñar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ya pronto vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica dominical, un espacio hermoso en el cual todos aprendemos y nos llevamos cosas importantes. Pero además este año tenemos un plus y tenemos un extra donde nos vamos a discipular de una forma más particular, personal, más íntima y que también va a ser más interesante y ya lo vamos a ver. Enseñaban y anunciaban. Eso hacían los discípulos, eso tenemos que hacer nosotros. Esa es nuestra tarea, enseñar y anunciar las dos cosas. En tercer lugar, ¿dónde? Dijimos que todos los días que enseñaban y anunciaban, ¿dónde? La palabra de Dios es clara. Esto se llevaba a cabo en el templo y por las casas. En el templo, así como usted ha venido esta noche. En el templo, como a veces vienen los días martes las hermanas a hacer deporte. En el templo, como así vienen los hermanos los miércoles a la reunión de oración. En el templo, así como se juntan los adolescentes y jóvenes durante el fin de semana. Hacemos uso de las instalaciones de nuestro edificio. ¿Para qué? Para crecer en las cosas del reino. Y está bien. Pero además hay otra cuestión. Una función especial que son las casas. Las casas son una herramienta estratégica para llegar a personas a las cuales si nosotros invitáramos a venir hoy domingo a las 20 horas al culto, tendrían una multitud de excusas, tal vez hasta de razones. Pero las casas se transforman en una herramienta fácil, accesible, para que alguien pueda llegar a tener un conocimiento rápido, cercano y pronto de quién es Cristo a través de una reunión, de un grupo pequeño, que es lo que en este año anhelamos y deseamos poner en marcha. Todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias de Cristo. Esto es lo que hacían los discípulos allí, llegando apenas al 5º capítulo del libro de los Hechos. De ahí en adelante usted se va a encontrar con una multitud de cosas, con grandes hombres y mujeres de Dios que nos sorprenden por su fe, que nos sorprenden porque son protagonistas de maravillas impresionantes de ver el mover de Dios en medio de distintos pueblos y ciudades, la obra que el Señor hace a través de sus siervos y sus hijos, aquellos consagrados, dedicados, apartados y decididos a caminar con nuestro buen Dios. Por eso es que, hermanos, es tan importante que usted esté en la casa de Dios. Es tan importante que usted frecuente la iglesia del Señor. La Biblia nos dice claramente en el libro de Hebreos, hermanos, no dejen de congregarse como algunos toman por costumbre. Es importante venir a la casa de Dios, estar congregados, ver la cara de su hermano, saludarlo. Es importante manifestarle el amor, el cariño, el respeto. Es importante intercambiar experiencias, es importante que estemos juntos, porque Dios siempre se ha manifestado de manera especial cuando su pueblo ha estado reunido. Y el plus que queremos dar, justamente, es este nombre, grupos pequeños. En este año, y a partir del mes de abril, es decir, que durante todo marzo estaremos en un proceso de entrenamiento continuo, queremos poner en marcha los grupos pequeños. Así como nuestras mujeres durante algún tiempo participaron de células en casas de familia, y fue de tanta bendición, muchas mujeres llegaron a los pies de Cristo a través de esos grupos. Los grupos pequeños ahora que tienen que ver con un contexto familiar que incluye a todos, son la herramienta y el instrumento que Dios nos está presentando para que la iglesia
pueda cumplir el rol para el cual Él la ha instalado. Un rol en el cual cada uno de nosotros podamos sentir, en primer lugar, pertenencia, contención, un ámbito en el cual crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, un ámbito en el cual poder orar por las necesidades y aguardar y ver la manifestación del poder y la gracia de Dios, un ámbito de comunión, de coinonía, un ámbito en el cual también podamos invitar familiares, vecinos, amigos, gente que sabemos que por lógica pura y natural no se va a acercar al templo, porque el templo es un impedimento para muchos, pero sí se puede acercar a una casa de familia. Y en esa reunión doméstica, en esa reunión de intimidad, en esa reunión de cercanía, en esa reunión puede llegar a conocer a aquel que habrá de salvar su vida, aquel que habrá de cambiar su vida, su estado, su condición, aquel que habrá de reiniciar una nueva historia en todos aquellos que lo necesitan. El grupo pequeño es importante no solo desde el punto de vista evangelístico, sino que también es importante para el crecimiento, la contención, la comunión de los hermanos de la iglesia. Sentirnos juntos, tener sentido de pertenencia, saber amarnos, aprender a amarnos, trabajar juntos en pos de metas pequeñas pero alcanzables y disponer de ese tiempo y del lugar físico que el Señor le ha dado, que es su casa, para que se pueda llevar adelante en ese espacio y en ese lugar una reunión que honre, que glorifique, que engrandezca el nombre del Señor Jesucristo. Imagínense su casa siendo luz y siendo sal allí donde Dios la colocó. Yo sé que a veces a muchos esto les suena un poco duro, chocante. ¿Cómo va a entrar gente a mi casa si en mi casa no entra nadie? Entran nada más que mis amigos. Si usted ha puesto su vida en las manos del Señor, si usted ha cantado como cantó recién, hoy te rindo mi ser, ríndale también su casa, ríndale sus bienes, ríndale su tiempo. Si realmente usted le ha rendido a Dios su corazón, ríndale todo lo que tiene, porque en realidad quiero avisarle, por si nadie se lo dijo, que nada de lo que usted tiene es suyo. Está administrando temporalmente lo que Dios le permitió. Disfrútelo y disfrútelo muy bien. Es una gran bendición y si el Señor le permitió es porque tiene confianza en que usted lo va a hacer bien. Pero quiero pedirle algo. Ponga a favor del reino su vida para servir, para amar, para ser un instrumento, para llegar a otros, para permitir que el Evangelio crezca y para que un día cuando usted se presente delante del Señor pueda decir: yo fui parte del enseñar y del anunciar el Evangelio. Yo fui parte de todos los días en el templo y en mi casa. Yo fui parte. Y en el diseño que tenemos para los grupos pequeños, hay casas, a veces uno no tiene la posibilidad de ofrecer la casa, pero tiene la posibilidad de ir a la casa de un hermano. Vamos a tener algunos que van a ser anfitriones, otros que van a ser facilitadores. Pero lo importante, hermanos, es que todos nos involucremos en este proyecto que tiene como finalidad hacer que la iglesia crezca, que el reino se establezca, que las vidas sean renovadas, que el poder de Dios sea manifiesto, que la gracia del Señor sea sobre nosotros y que podamos experimentar un tiempo de renovación espiritual en nuestras vidas y un tiempo extraordinario que Dios tiene preparado para la iglesia. Tengo la seguridad y tengo la certeza de que aquí hay un material humano extraordinario, excelente. Aquí hay un material humano con una espiritualidad que tiene las condiciones del servicio y las condiciones para hacer que el Evangelio avance. Y el Señor no nos ha llamado para que retrocedamos, sino que nos ha llamado para ir adelante. Por lo tanto, mis queridos hermanos, que este año sea un año donde nosotros podamos también decir y todos los días,
en el templo, en cada una de las actividades que se desarrollan aquí en el edificio y también en las casas, en cada uno de los hogares que tal vez puedan abrirse una vez cada 15 días para recibir una reunión celular en la cual habrá oración, alabanza, estudio bíblico, en la cual habrá presencia de Dios, que todos podamos decir: hemos sido parte de aquello a lo que el Señor nos ha convocado y que nos ha llamado, impactar esta ciudad y llegar de esta manera con este mensaje a personas que no hemos conseguido hasta ahora. A veces pueden ser nuestros vecinos, a veces pueden ser nuestros hijos, tal vez pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos de sangre, nuestros compañeros de trabajo, gente con necesidades. Y tal vez esa necesidad está al alcance de su mano. No retenga, no mezquine. Abra la mano. Permita que la bendición que un día le alcanzó a usted también alcance a otros y sea un agente multiplicador para la gloria del Señor. Quiero orar en esta noche pidiendo que esta palabra que hemos dado lectura sea una palabra que trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón, para que durante todo este mes de marzo, mientras trabajamos en la conformación operativa de cada uno de los grupos, los lugares, los días, los horarios, cada uno de los miembros de la iglesia pueda sumarse de una u otra manera a ser parte de este proyecto de crecimiento, de este proyecto de manifestación de la gracia y del poder de Dios, de este proyecto por medio del cual el Señor trabajará no solo en Jardín, sino allí en cada una de las obras misioneras donde Filadelfia tiene una presencia en el día de hoy. Vamos a orar. Me acompañan esta noche a orar antes de participar de la cena del Señor. Señor, en esta noche te queremos dar las gracias porque tú eres un Dios extraordinariamente bueno y tus planes son superiores a los nuestros, van más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Tenemos la seguridad y la certeza, Señor, que aunque tal vez en este momento no podamos comprender lo que tú quieres hacer, tu Espíritu Santo habrá de hacer que nosotros podamos, Señor, llegar al entendimiento de cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad. En el nombre precioso de Jesús, te rogamos que esta palabra que hoy hemos dado lectura traiga a memoria nuestra que también nosotros somos tus discípulos y que como aquellos valientes en este tiempo podamos, empoderados en el poder del Espíritu Santo, todos los días, en el templo, por las casas, anunciar y enseñar a Cristo Jesús, reflejarlo en nuestras vidas, comunicarlo en nuestras palabras, darlo a conocer a los que nunca han escuchado, volver sobre la vida de aquellos que un día lo rechazaron, lo despreciaron, lo desestimaron. Queremos, Señor, que este sea un tiempo en el cual tú nos des la oportunidad de salvar vidas, que tú nos des la oportunidad de que a través de la visión que le has entregado a la iglesia, tu iglesia impacte esta comunidad a través del amor, de la gracia y del poder con la cual tú la has investido, Señor, en autoridad. Gracias te damos por esta noche y gracias te damos también porque ahora vamos a participar de este momento sublime y extraordinario, de este momento tan especial que es la mesa que tú has preparado para que tus hijos, aquellos que son parte de tu pueblo, puedan en comunión, en amor y en unidad, compartir el pan y la copa. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.